este autor, Matt Fradd, tiene este libro y él habla de que hay al menos actualmente 55 estudios neurocientíficos que avalan el tema de una adicción. El 56, digamos, el que no checa es el de la mujer que les dije hace rato, se me fue el nombre, que se apellida Prowse, sexóloga, es el único que parece ser que está en contra de que pueda existir una adicción como tal, pero ya hay 55 estudios que lo avalan y él tiene ahí en este libro el anexo donde lo cita y bueno, vamos a revisar algunos de los estudios que él menciona y un poquito de estudios relacionados. Muchos de estos estudios son de imagen por resonancia magnética, lo cual ahorita les voy a presentar alguno para que vean qué es lo que él está proponiendo. Bueno, por ejemplo, acá ya un estudio de Cambridge en el 2014 entrevistó a hombres con disfunción eréctil sobre su uso de pornografía y encontró que el 60% de estos sujetos tenía este problema con mujeres, pero no con la pornografía. Entonces, aquí ya podemos ver una de las consecuencias o de los efectos que puede causar el consumo. Es decir, pues que hay hombres que pues simplemente no se están excitando con mujeres reales, se están excitando con lo que ven en la pornografía. Y bueno, esto es un problema porque pues muchos de estos hombres, si buscan después un encuentro real, pues simplemente no van a responder, no van a responder. O en un contexto incluso ya conyugal, pues un hombre que quiere cumplirle a su esposa, por decirlo de alguna manera, pues no lo va a lograr. Acá un estudio que va sobre lo mismo dice que en el 2002 la incidencia de hombres menores de 40 años con disfunción eréctil fue alrededor del 2 al 3%, es decir, un porcentaje relativamente bajo. Y dice que desde el 2008, cuando el porno de alta definición y transmisión gratuita llegó a ser tan fácilmente accesible, es decir, con este boom del Internet, con que ya cualquiera pudiera acceder a este tipo de contenido, dice que el porcentaje aumenta sin descanso. Esto lo sostienen desde The Reward Foundation, una organización benéfica pionera que analiza la ciencia detrás de las relaciones sexuales y amorosas e Internet. Es decir, esta encuesta está sosteniendo o apoyando lo que nos decía el estudio de acá. Es decir, el porno empieza a hacer que los hombres empiecen a tener disfunción sexual, disfunción eréctil. Bueno, está otros estudios de este autor, Gary Wilson, que tiene un libro que se llama Your Brain on Porn, y también tiene una TED Talk que habla sobre el mismo tema, y distintos estudios como estos que yo pongo aquí abajo. Él dice, el abuso de la pornografía causa el mismo fenómeno que el abuso de drogas, y menciona que es la desensibilización, que quiere decir más de la droga o contenido más fuerte se necesita para los mismos resultados. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que bueno, supongamos que alguien entra a ver una película pornográfica y que pues ya no se está excitando como lo hacía al principio. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene que verla más tiempo o que tiene que empezar a migrar a diferente tipo de contenidos. Y esto es grave, porque bueno, una cosa es ver pornografía, digamos, uno con uno, un hombre y una mujer, y otra cosa es que estas personas ya empiecen a ver cosas o más agresivas o cuestiones de orgías o cuestiones de incluso pedofilia. Y esto es un fenómeno que se ve en consulta, personas que dicen, es que yo empecé en esto y ya estoy viendo, no sé, pornografía de transexuales o de cosas que ni les gusta, pero necesitan el efecto Coolidge, como les decía hace rato, necesitan la novedad. Entonces, empiezan a querer sentir lo mismo de en otras ocasiones, a excitarse, a divertirse un rato con la pornografía y no lo logran, entonces pues empiezan a brincar a contenidos más fuertes. Y también este mismo autor nos habla de que hay una reducción en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está vinculada a temas de memoria de trabajo, de planeación, de toma de decisiones, es decir, estas personas empiezan a perder esta capacidad. Bueno, acá una cita del neurocirujano Donald Hilton. Dice, en el 2007 un estudio descubrió que el abuso de la pornografía produce los mismos daños en el cerebro que el abuso de cocaína y dice lo mismo, reducción de las zonas frontales vinculadas con el control. Este autor incluso habla de un fenómeno que es la hipofrontalidad, que quiere decir que tu
hemisferio frontal, tu lóbulo frontal, perdón, tu lóbulo frontal se reduce de tamaño y estas personas se vuelven impulsivas. Ahora, pensemos un poquito en el contexto que yo les dije al principio. Chicos que desde los 12 años están viendo esto, el cerebro se cree que se termina de desarrollar alrededor de los 25 años. Entonces, imagínense un chico que ya empieza a ver pornografía desde esta edad, que obviamente hace unos años esto no se podía por el tema del internet. Ahora sí, entonces, ¿cómo va a quedar su cerebro cuando él ya tenga estado, cuando sea adulto? O sea, probablemente ni siquiera va a llegar a desarrollarse al 100% como tal y va a tener algunas secuelas de este consumo tan prolongado que pueda tener. Ok, el consumo de pornografía y de otras formas de contacto sexual online se consideran tan perjudiciales para el matrimonio como una infidelidad en la vida real. Esto según el autor Fagan en 2019. Y también citó un estudio sobre informes de abogados de divorcios, en donde el 68% de los casos de divorcio presentaban a una de las partes con un interés amoroso en Internet y al 56% una de las partes con un interés obsesivo en las páginas web pornográficas. Es decir, que la mayoría de las personas que entran en un tema de divorcio, según esta autora en Estados Unidos, pues están consumiendo pornografía. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿cómo está afectando la pornografía tus relaciones con tu cónyuge? No sé si, bueno, claro que sí, tiene que ver con que en muchas ocasiones, pues hay quien ya prefiere estar en su dispositivo en lugar de una cuestión real, o empieza a tener relaciones sexuales extrañas, deformadas por lo que están consumiendo, y esto también termina pues afectando a la pareja. Otros estudios, por ejemplo, estos autores Silman y Bryant encontraron que el consumo de pornografía vuelve a muchas personas menos satisfechas con el aspecto físico de sus propias parejas, su desempeño sexual, su curiosidad sexual y su afecto. Bueno, acá es muy lógico, porque imagínense que, claro, tú tienes acceso a infinita cantidad de hombres o mujeres que estés viendo en Internet. Muchas de estas personas pues están operadas, muchos de estos videos están photoshopeados, no son reales, es decir, están haciendo cosas que están siendo editadas. Mucha gente no se ha puesto a considerar esto, que lo que tú ves no es real. Es muy importante hacer esta distinción. El porno no es sexo. El porno no es sexo. Entonces lo que estás viendo ahí no es lo mismo el que tú vivas la sexualidad con una persona real. Y entonces, pues claro, si tú estás acostumbrado a ver gente que no es real, que tiene los rasgos secundarios sexuales muchas veces operados, están utilizando pastillas para tener un mayor rendimiento, pues obviamente que cuando tú vas a tu vida real sexual, pues haces una comparación y pues te quedas corto y esto te puede desmotivar para tus relaciones de pareja. Ok, otro estudio de Barbara Stephens and Marcia Means dice que el 70% de las mujeres que descubrieron que sus esposos las traicionaron cumplieron criterios de trastorno de estrés postraumático. En este estudio estaba revisando que algunas de estas personas se sintieron engañadas por ver que su cónyuge veía pornografía. Entonces, en algunos casos, quizás suena exagerado, no en todos, pero en algunos casos el descubrir que tu pareja está utilizando este tipo de contenido puede llegar a ser tan traumático como un estrés postraumático. Es cierto, en el estudio hablaba de otro tipo de traiciones, pero mencionaba que en algunos casos era por cuestiones de la pornografía. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que si tu pareja ve pornografía, tú lo puedes vivir como si fuera un engaño, como una infidelidad. Puede sonar exagerado, no lo sé, pero bueno, algunas personas lo viven así. En un análisis de 400 millones de búsquedas sexuales en Internet, los neurocientíficos Ogi Ogasa y Said Gadam encontraron que las categorías más populares son Jude, Lolitas, Colegialas, Barely Legal, Jailbait, es decir, pornografía que está tratando de hacer que se vean menores.
y que está incitando en cierto sentido a la pornografía. Porque, ¿qué es lo que hacen los productores de pornografía? Agarran a chicas de 18 años y las maquillan de tal manera que parezcan menores. O acá el tema de las colegialas, lolitas, o sea, son palabras que están incitando a sexo con menores. Entonces, ¿qué está pasando también? Que si hay hombres consumidores de este tipo de material, pues los está invitando a que en un futuro practiquen la pedofilia. Y esto también es un fenómeno muy grave.